Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp? Y hoy vamos a empezar un tema muy importante que son las estructuras. Vamos a ver que las estructuras son tipos definidos por el programador y son un conjunto de datos agrupados, es decir, va a funcionar algo así como un array, algo así también como lo que fueron las colecciones, pero vamos a ver que las estructuras nos van a permitir también mucha flexibilidad a la hora de poder guardar datos. Vamos a ver que cuando estamos creando una estructura vamos a definir un nuevo tipo y dentro de este tipo vamos a poder colocar datos. Vamos a ver que lo que funciona como el nuevo tipo, vamos a ver nuevos tipos de variables ahí en su forma de declaración. Y estos datos se van a conocer como campos. Entonces, cada campo va a estar representado por una variable que puede ser de cualquier tipo, como vimos, pueden ser de tipo string, entera, booleano, en fin. Luego que hemos terminado de definir la estructura, vamos a poder crear variables en esta estructura y también guardar la información que necesitamos de ella. Entonces, si se fijan, la definición es casi igual que la de un array, pero vamos a ver que esto nos va a permitir hacer muchas mejores cosas. Una representación, digamos, gráfica de lo que es una estructura es que si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que queremos programar una agenda telefónica, vamos a necesitar pues guardar mucha información, ¿sí? Nombres, dirección, teléfono, edad, que se va a guardar en la agenda. Pero obviamente esta agenda pues necesita muchísima información. Entonces, como hemos visto antes, pues podemos usar un arreglo, pero también necesitamos pensar en los datos que debe contener. Entonces, los datos que nosotros vamos a contener son pues todos estos y todos estos va a ser un poco más complicado hacerlo dentro de un arreglo como tal. Entonces vamos a ver que nos va a llevar a crear arreglos, porque un arreglo diferente para guardar todos los nombres, todas las direcciones, todos los teléfonos y todas las edades, pues va a ser un poco más complicado a la hora de programar. Entonces, y pues si necesitamos más datos, necesitamos agregar más arreglos. Y pues al final es posible que pues no sea complicado administrar toda esa cantidad de arreglos. Entonces lo que podemos hacer es que podemos agrupar toda esta información de una forma en la que solamente tengamos que administrar un solo arreglo. Y la forma para poder agrupar la información es por medio de las estructuras. Entonces vamos a ver que las estructuras básicamente podemos definir que se componen de muchos arreglos en este caso, como podemos ver, pero entonces nos van a permitir administrar y mejorar el orden de esa información. Por lo tanto, son tan importantes para poder trabajar con ellas. Entonces vamos a ver que para poder definir una estructura, nosotros necesitamos usar tres pasos supremamente importantes. El primer paso es el acceso. El acceso lo que va a hacer es que nos va a indicar si la estructura puede verse por fuera del ámbito donde ha sido definida o no. Si el acceso de este tipo es público, se puede acceder a la estructura por fuera del ámbito. Es decir, digámoslo por fuera de los corchetes, un poco más resumido para que lo podamos entender. Para esto pondremos como acceso public, ¿sí? Si no deseamos que el exterior pueda acceder a esta estructura, entonces la debemos colocar como privada. Y para esto entonces colocamos el acceso como private. Entonces nosotros hemos visto que en algunas definiciones, por ejemplo, que ustedes se pudieron dar de cuenta y que pronto no tratamos, vimos que de pronto la primera clase que por defecto se definía en el sistema cuando estábamos escribiendo era public class, ¿sí? Este ámbito de público, ¿sí? Significa que se puede acceder desde cualquier punto del programa, ¿sí? Si colocásemos private, lo que estamos indicándole al programa es que simplemente se puede acceder dentro del ámbito que esté manejando, en este caso la clase o el método, ¿sí? Y así sería imposible accederlo por fuera del mismo ámbito.
Entonces, a esto es lo que se refiere con el public o con el private. Así entonces es como tenemos que empezar a mirar el acceso a nuestra estructura. Tenemos que primero definir si va a ser público o va a ser privado. Aquí en el curso vamos a empezar a tratar solamente la parte pública, ¿sí? Ya ustedes mismos pueden empezar a definir si quieren que su estructura sea pública o sea privada. El segundo paso es para definir una estructura. Para indicar que definimos una estructura dentro de nuestro programa, vamos a usar la palabra reservada struct seguido del nombre de la estructura. Este puede ser de cualquier nombre válido en C#. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos confundir el nombre de la estructura con el de las variables que usaremos en ella. Eso es muy importante. Y por último, entonces vamos a crear el bloque de código. Dentro de este bloque vamos a definir los campos que necesitamos. Y estos se van a definir igual que las variables, pero es necesario colocarles el acceso. ¿Cómo colocarles el acceso? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, acá estamos diciendo que va a ser público. Estamos llamando la palabra reservada struct para indicar que es una estructura y el nombre le vamos a poner agenda. Dentro de esta estructura estamos definiendo unas variables, pero no solamente se trata de declararlas, sino que también debemos colocarle el acceso. En este caso sería público. No solamente se trata de declarar las variables, sino también de colocarles el acceso. Esto es súper importante. Vamos a ver cómo podemos entonces crear ahora una variable del nuevo tipo. Entonces, para definir la variable, entonces nosotros solo deberemos poner el nombre del tipo seguido del nombre que le daremos a nuestra variable. Es decir, entonces vimos anteriormente que aquí estábamos llamando nuestra estructura agenda. Entonces, para poder crear una variable del nuevo tipo, debemos llamar esa estructura agenda y inmediatamente darle nombre a la variable que nosotros deseamos asignar. También lo podemos hacer con arreglos, o sea, podemos colocar arreglos dentro de la estructura, como vimos en el cuadro de la agenda telefónica. Lo que eran los campos de nombre y dirección no eran más que arreglos porque pues iban a almacenar mucha información dentro de ese mismo campo. Entonces, este arreglo puede ser del tamaño que nosotros necesitemos para nuestra aplicación. En este caso vamos a llamar entonces la estructura seguido de corchetes de este tipo. Aquí llamamos nuestro nombre amigos. Vamos a colocar igual palabra reservada new y llamamos agenda nuevamente nuestra estructura. Aquí estamos diciendo que estamos creando un array dentro de agenda, ¿sí? Que va a tener 15 campos. Entonces va a ser muy parecido a como lo hemos visto en las declaraciones anteriores, pero en este caso lo estamos haciendo es con estructuras. Vamos a ver cómo acceder a los campos de la estructura. Para poder tener acceso a los campos, digamos, para poder guardar, leer, modificar los datos, primero debemos indicar cuál es la variable con la que nosotros deseamos trabajar, ¿sí? Y luego necesitamos utilizar el operador punto, esto ya lo hemos visto en algunos casos anteriores, seguido de este punto entonces vamos a colocar el nombre del campo al que deseamos acceder. Entonces, en este caso, si volvemos a anteriormente, por ejemplo, acá, vamos a ver que estamos llamando aquí nuestra estructura agenda. Tenemos un campo llamado edad dentro de nuestra estructura. Entonces, esto quiere decir que primero debemos indicar cuál es la variable con la que nosotros vamos a desear trabajar. En este caso, nosotros decimos que al campo edad, ¿sí?, de la variable amigo, le estamos asignando un valor de 25. Y cuando estemos viendo como tal la programación, vamos a ver cómo es de fácil esto. Ahora, ¿cómo podemos mostrar los campos de la estructura? La forma de mostrar todos los datos contenidos en los campos es mediante la conversión de la estructura a una cadena. Aquí vamos a tomar un tema importante precisamente del tema anterior, valga la redundancia,
que es el método toString. Recordemos que este método lo que hacía era que convierte, ¿sí?, los datos que están almacenados a una cadena. Entonces vamos a hacer uso de ese método toString, pero hay que tener en cuenta que C# no se lo puede dar directamente a nuestra estructura porque no puede saber cuáles son los campos que contiene ni cómo los deseamos mostrar. Entonces, para esto nosotros debemos programar el método toString de nuestra estructura. Cuando estemos trabajando en código, vamos a ver cómo es que nos vamos a programar ese método nosotros. Bueno, entonces vamos a ver ya este concepto, pero ya desde un propio código, trabajando desde el propio código. Entonces vamos a abrir un proyecto nuevo, vamos a crearlo y vamos a llamarlo entonces estructuras. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la estructura la vamos a definir por fuera de este método principal, es decir, dentro de la clase, pero por fuera del método main. Entonces vamos a empezar a decir que public structure, ¿sí?, y vamos a darle el nombre de agenda. Vamos a abrir y a cerrar corchetes y aquí vamos entonces a empezar a decir public string y el primer campo va a ser nombre. Dejémoslo en minúscula, es mejor. Punto y coma. Public string también y digámosle que va a ser el teléfono. Punto y coma. Y por último vamos a decir public int y aquí vamos a colocar edad. ¿Por qué vamos a colocar el teléfono en string y no en int? Porque pues, el teléfono siempre va a ser números y números enteros. Lo que pasa es que dependiendo del país siempre van a ver que van a colocar por lo general un más 57, un más 59, seguido de números con guiones o con paréntesis. Entonces no podemos colocar de tipo int porque es más fácil que reciba este dato como un string que como un entero y después tener que convertir eso. Es más complicado. Entonces por eso lo vamos a dejar como un string. Bien, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces aquí a hacer uso entonces de nuestro método precisamente del toString. Pero aquí vamos a empezar a mirar un concepto nuevo. Primero, declaremos otra vez el acceso que va a ser público y vamos a usar una palabra reservada llamada override, ¿sí?, seguido de string y aquí toString. Entonces vemos como ya nos está arrojando un código especial que nos va a indicar esto, y es que este override le va a indicar al compilador que nosotros creamos una nueva implementación que usará nuestra estructura y así al invocar este método toString se usará la versión implementada por nosotros en lugar de la versión base. Lo que está haciendo este override es como limpiar, como quitar, y simplemente va a permitir es que el programa, en vez de usar la versión base, use lo que nosotros vamos a programar y vamos a hacer. Este override es muy importante porque debemos tener en cuenta que C# siempre va a proveer ya por defecto las clases y lo que nosotros estemos necesitando. Pero entonces necesitamos anular eso porque podemos ver que dentro del bloque del código de la estructura, que en este caso sería este que está acá, nosotros hemos colocado nuestra versión del método toString, ¿sí?, nuestra propia versión del método toString. Pero entonces este método ya tiene implícito muchas características, por eso es que debemos anular para nosotros poder programar ese método. Recordemos que nosotros tenemos que programar ese propio método para que nos permita hacer nuestra aplicación correctamente. Entonces, el acceso debe ser público, ¿sí?, para que pueda invocarse desde el exterior de la estructura, ¿sí? Y este método debe regresar un objeto de tipo string y por lo tanto pues tampoco necesita ningún parámetro. Entonces ahí estamos viendo un nuevo concepto que sería el del override. Entonces es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Vamos entonces a hacer otras líneas de código.
Vamos a ver entonces una propiedad especial de las cadenas que no vimos en el tema anterior de cadenas porque era importante que la empezáramos a implementar aquí, porque va a necesitar un namespace especial. Entonces, para poder usar esta propiedad y esta clase especial, vamos acá a usar un namespace que va a ser el system.text, punto y coma. Después de que ya hemos heredado entonces toda la biblioteca de clases de este namespace especial, vamos acá adentro a colocar una propiedad especial que se va a llamar string builder. Bien, ahora, ¿qué significa ese string builder? El string builder es una clase que nos va a proveer precisamente nuestra plataforma .NET y que nos va a permitir construir cadenas de forma eficiente. Y a la misma vez vamos a poder utilizarlas en lugar de concatenaciones si fuera necesario, claro está. Entonces esta clase del String Builder nos va a permitir agregar una información especial, digamos en este caso como lo es la agenda telefónica. Podemos usar otra clase de las cadenas, pero este en especial String Builder nos va a permitir por medio de un método especial, el append format, que ya lo vamos a ver, nos va a permitir colocar una cadena y también nos va a permitir colocar una lista de variables que nosotros deseemos utilizar. Entonces es importante usar esta clase, aunque ustedes pueden hacerlo con otra clase de las cadenas, pero en este caso nosotros vamos a usar el String Builder. Entonces vamos a darle un nombre a ese String Builder, vamos a colocar SB, ¿sí? Y seguido de SB vamos a colocar igual a new, vemos que es la misma forma de declaración. Aquí simplemente decimos string builder y cerramos paréntesis. Es completamente igual a las otras clases que vimos en las cadenas. Su declaración es completamente igual. Aquí vamos a llamar entonces ese nombre SB. ¿Sí? Eso es un nombre, no es nada especial, simplemente es sben. Y vamos a pasarle el método, el append format. Este método lo que nos va a permitir es poder usarse para poder concatenar, ¿sí? Dentro de nuestra misma clase del String Builder. Pero entonces también lo que podemos hacer es que también vamos a poder agregar una cadena de formato construida de forma similar a la que ya hemos trabajado con otros formatos, como por ejemplo el GrideLine. Entonces, para lo que vamos a usar este método es para precisamente darle un formato especial a esa cadena. Entonces, este método no solamente nos va a permitir concatenar, sino también darle formato a esa cadena. Veámoslo desde ese punto de vista. Entonces, después de llamar nuestro método del append format, lo que vamos a hacer es simplemente, por ejemplo, aquí, entre comillas, cerramos acá con punto y coma, vamos a decir que nombre, dos puntos, vamos a decir posición 0, coma, edad, dos puntos también, y vamos a decir posición 1. Seguido vamos a decir entonces teléfono, dos puntos, posición 2. Y aquí después entonces vamos a decir coma y simplemente vamos a llamar entonces nuestras variables, que en este caso sería nombre, teléfono y edad. Y aquí solamente vamos a hacer una modificación pequeña, vamos a quitar este punto base, vamos a colocar SB, por ejemplo, a nuestro string builder y aquí cerramos con paréntesis. Entonces, para hacer un pequeño repaso, en el interior de este método del toString, nosotros lo que estamos programando es simplemente que estamos colocando es el código necesario para darle formato a la cadena, que en este caso pues nosotros estamos haciendo uso es del string builder, ¿sí? Aunque como les mencioné es válido cualquier otro método. Y al finalizar entonces ya tenemos la cadena con la información de nuestros campos y la regresamos por medio de un return. Aquí tenemos que regresar porque nos tiene que devolver un valor. Bueno, entonces después de haber ya hecho nuestra estructura, vamos entonces
a usarla para poder almacenar entonces la información que vimos dentro de las variables que declaramos con el acceso público. Entonces ya dentro de nuestro método principal main lo que vamos a hacer es llamar precisamente esa estructura, en este caso agenda, y vamos a llamar, vamos a declarar nuestro array, el cual va a ser amigos. Vamos a decir que va a ser nuevo, new, y aquí nuevamente llamamos nuestra estructura y ese arreglo va a tener un tamaño de 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a llamar esos espacios del arreglo. Vamos a decir que amigos1 punto, vamos a pasarle edad y vamos a decir que va a ser igual a 25. Después amigos, nuevamente vamos a decir 1, vamos a pasarle nombre y vamos a darle un nombre cualquiera. Por ejemplo, coloquemos aquí en este caso David. Y nuevamente vamos a decir amigos y teléfono. Y aquí es donde yo les indicaba por qué tenía que ser string, porque por ejemplo en Colombia se usa el +57 con paréntesis. Entonces aquí coloquemos así, cualquier número, ¿sí? Y después de esto lo único que tenemos que hacer entonces es imprimir. Y para imprimir pues ya sabemos cómo tenemos que hacerlo, un console.writeLine. Y aquí simplemente llamamos nuestro arreglo amigos y vamos entonces a llamar nuestro método TrueToString, porque recordemos que este método nos está permitiendo convertir todo esos lo que se haya almacenado a una cadena. Y aquí por último nuestro console.rateKit para que nos permita ver la aplicación. Entonces, repasemos lo que estamos viendo acá. Entonces, como parte del ejemplo que estamos viendo, estamos creando un arreglo de la estructura agenda. Es decir, dentro de esta estructura agenda estamos creando un arreglo que se llama precisamente amigos, ¿sí? Y ese arreglo va a tener 5 elementos, ¿sí? Luego, para el elemento del subíndice 1, estamos colocando entonces que estamos poniendo entonces los datos, que en este caso sería edad, nombre y teléfono. Y para finalizar simplemente imprimimos el elemento 1 del arreglo amigos, que es lo que estamos viendo precisamente acá abajo. Bueno, entonces aquí no quiero que se vayan a confundir de pronto porque se le puso el índice 1, pues también se le puede colocar para que sea un poco más coherente, por decirlo de alguna manera, colocamos el índice 0 para que empecemos desde ese punto, ¿sí? Bueno, antes de darle a iniciar, aquí tenemos que intercambiar estos dos. Coloquémosle aquí mejor teléfono porque está de primeras, ¿sí? O si no nos va a invertir los valores. Pongamos teléfono acá y aquí coloquémosle edad. Bien, listo. Ahora sí démosle iniciar y vamos a ver cómo nos va a imprimir nuestros datos. Entonces veamos, nombre, David, teléfono, el que estamos viendo acá, y edad 25. Entonces así es como podemos empezar a trabajar con estructuras. Es un poco complejo, sé que ustedes lo estarán viendo, que es un poco complejo porque estarán diciendo, bueno, pero para imprimir solamente edad, nombre y teléfono, pues variables o un arreglo simple y ya, ¿sí? Pero lo que pasa es que las estructuras nos van a ayudar mucho con distintos temas de programación y lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con temas más avanzados. Es importante aprender todos los conceptos. Ahora, esta es la primera clase. De esta clase van a encontrar un resumen, ¿sí? Con el código comentado, donde se inicia, con las explicaciones para que ustedes puedan echarle una ojeada, una repasada. Y también les voy a dejar una documentación para que puedan verla en una página web especial para que puedan mirar los temas y las definiciones como por ejemplo el strip builder, el override. Digamos si les quedó un poco confuso también pueden consultarlo ahí o también pueden escribirme en la sección de preguntas.
Bien, entonces hagamos un pequeño repaso de qué fue lo que hicimos. Entonces aquí iniciamos nuestra estructura de acceso público llamada agenda, ¿sí? Definimos nuestras variables también dándoles el acceso público porque es importante. Aquí hemos declarado entonces nuestra versión del método toString. Recordemos que aquí nosotros mismos lo estamos programando, ¿sí? También le estamos dando un acceso público, le estamos pasando esta clase especial del override para que pueda limpiar, digamos que lo que ya C# nos tiene como predeterminado dentro de este método y estamos programándolo nosotros mismos. Le estamos pasando entonces la clase StreetRider que hace parte de las cadenas y este nos va a permitir por medio de este método AppendFormat, digamos que convertir lo que se está almacenando en esta, o lo que se vaya a almacenar en estas variables, se está convirtiendo a un tipo cadena, ¿sí? Entonces, aquí lo estamos llamando nombre, posición 0, posición 1 y posición 2, que son las que están acá, y le estamos pasando nuestras variables. Y luego estamos retornando precisamente ese método del toString, ¿sí? En nuestro método principal del main estamos entonces haciendo el código que nos va a permitir llevar a cabo entonces la aplicación, que nos va a permitir iniciar la aplicación. Entonces, en nuestra estructura agenda estamos creando un arreglo llamado amigos, ¿sí? Que tiene 5 espacios. Y digamos que en la posición 0 estamos diciendo que edad se almacene, nombre se almacene y también teléfono se almacene. Y por último estamos imprimiendo ese arreglo de la posición 0 y le estamos pasando el método toString, que el método toString aquí ya está haciendo una conversión de nuestra estructura. Entonces, por eso es que ya cuando lo imprimimos nos arroja la cadena como nosotros lo deseamos. Nos vemos en el próximo vídeo.